Capítulo 12. Sentado en mi silla tapizada de cuero marrón en mi despacho en Phillipsburg, recordaba con satisfacción los últimos pocos meses. Era la hora en que solía mirar la televisión y me parecía que tenía motivos para dar gracias por aquella decisión que había tomado. Había escrito al Instituto Bíblico Latinoamericano, ubicado en La Puente, California, respecto del sueño que tenía Nicky de ingresar en el ministerio. No había ocultado su pasado y reconocía francamente que no había vivido esa nueva vida aún lo suficiente como para demostrar lo genuino de su cambio. ¿Lo aceptarían?, preguntaba yo en mi carta, como estudiante a prueba. Me contestaron afirmativamente, y no solo eso, sino que se sentían tan intrigados con la historia de la transformación de un muchacho de la calle que poco después invitaron a Ángelo Morales para que ingresara también en el instituto. No, reflexionaba yo, no había duda. Buck Boar y Stagecoach andaban bien. Nick y Angelo se hallaban en camino de convertirse en ministros evangélicos. Todo señalaba el completamiento gozoso de una tarea a la que había sido llamado a colaborar. No se me dejó descansar en este erróneo equilibrio por mucho tiempo. En la primavera del año de 1959 recibí noticias que me pusieron de nuevo en actividad en la senda que yo me había imaginado sería corta. Israel estaba en la cárcel, y no lo estaba por un delito menor, estaba en la cárcel por asesinato. Me trasladé a Nueva York para ver a la madre de Israel. Mi hijo se portó bien por un tiempo, dijo la madre de Israel, meciéndose de un lado para otro, presa de profundo dolor. Se asentó y cuando se iniciaron las clases empezó a estudiar. Pero entonces la pandilla se organizó de nuevo. ¿Sabe usted lo que es el reclutamiento, señor Wilkerson? Sabía muy bien lo que era el reclutamiento cuando las pandillas apenas comenzaban o cuando se reducía el número de sus componentes por una razón u otra. Cualquier muchacho de la vecindad quedaba sujeto a una de las invenciones más crueles de las pandillas pendencieras. Simplemente lo reclutaban, lo detenían en la calle y le decían que desde ese momento era miembro de la pandilla, que tenía que participar en las riñas y obedecer todas las órdenes de la pandilla. Y si se negaba, primero le daban una paliza. Si aún así se negaba, le quebraban el pulgar o un brazo. Si se negaba todavía, se le amenazaba de muerte. Ninguno que conoce las pandillas toma esas amenazas a la ligera. La mayor parte de los muchachos se incorpora. A Israel hicieron varios disparos de armas antes de que volviera a la pandilla. Mi hijo estaba tan asustado, dijo la madre de Israel, y volvió. Una noche hubo una gran riña, mataron a uno de los muchachos. Nadie trató siquiera de decir que Israel era el que lo había muerto, pero él se encontraba con los matadores, de manera que lo metieron en la cárcel. La madre de Israel me mostró una carta del muchacho ajada y manchada de lágrimas. Decía que se afligía de la tragedia por amor a ella. No parecía amargada, hablaba del día cuando lo pondrían en libertad, y hasta habló de mí, diciendo que lo que le había ocurrido a él sería una tristeza para el predicador cuando lo descubra. Dígale a David que quisiera saber de él. ¿Qué podríamos haber hecho? ¿Cómo podríamos haber impedido que Israel cayera en la cárcel? ¿Le habría sido de ayuda si yo hubiera estado más cerca para darle consejos y ofrecerle mi amistad? ¿Habría sido algún bien si lo hubiéramos sacado de aquella vecindad, lejos de la pandilla que lo reclutó y de la vida que lo emponzoñaba? Le pregunté esto a la madre de Israel y ella sacudió la cabeza quejándose de pesar. Quizá, me dijo, no lo sé. Mi hijo se portó bien por un tiempo y luego regresó a la pandilla. Él quería ser bueno. Ayúdelo, señor Wilkerson. Le prometí que haría todo lo que pudiera. Para comenzar, le dije que por lo menos podría enviarle a Israel algunos cursos bíblicos por correspondencia en la cárcel. No podía quitarlo de mi mente, ni de día ni de noche. Le hablé a Wynne respecto de él, le pregunté a la gente de la iglesia lo que hubieran hecho en mi lugar, allí donde yo fracasé. Le escribí, pero descubrí que no podía contestarme, solamente podía escribirles a sus familiares más íntimos. Hasta los cursos por correspondencia tenían que enviarse por intermedio del capellán de la prisión. A principios del verano, cuando los campos de Pensilvania habían reverdecido de nuevo, Israel ocupaba mis pensamientos más que nunca. Cada oportunidad que tenía iba a mi montaña para orar por él. Fuera de orar nada podía hacer por él. Al escribir estas líneas, Israel está todavía en la cárcel. Este predilecto mío de todos los muchachos que conocí, este a quien quise desde el primer momento. Mi
sentido de frustración es que hoy tan torturamente como lo fue cuando comprendí por primera vez mi incapacidad, mi insuficiencia frente a su crimen y su castigo. Esperaba, eso es todo. Pero mientras tanto, en cada oportunidad apropiada, le contaba su historia a otros, preguntándoles qué es lo que se podía haber hecho en forma diferente. Una y otra vez se me respondía: un sistema de visitas para comprobar el progreso de cada uno. El defecto consistía en abandonar a estos muchachos después de su conversión, pero un sistema de visitas requería que uno se hallara en el lugar. Algo así como un acontecimiento decisivo en mi vida se estaba por producir, y luego ocurrió. Era una calurosa noche de agosto, un año después de mi primer tímido viaje a Nueva York. Me hallaba de pie tras el púlpito durante el culto de oración de aquel miércoles por la noche, cuando de repente las manos me comenzaron a temblar. El termómetro marcaba 29 grados centígrados, pero yo temblaba como si tuviese escalofríos. Sin embargo, en vez de sentirme perturbado o enfermo, experimentaba un tremendo regocijo. Era como si el Espíritu del Señor se me acercaba en aquella sala. Hasta hoy no sé cómo logré terminar el culto, pero antes de que me diera cuenta, la congregación salía de la iglesia para regresar a sus casas. A las 10 de la noche cerré la iglesia y salí por la puerta de atrás. Lo que me ocurrió luego fue muy sencillo y sin embargo fue uno de esos momentos vívidos y decisivos que jamás olvidaré mientras viva. Salí al patio de atrás de la iglesia. La luna brillaba con extraordinario fulgor, bañaba la ciudad dormida con su luz fría y misteriosa, pero había un lugar que parecía particularmente iluminado. Detrás de la iglesia había un campo de 1,5 hectáreas que había sido sembrado de trigo. Las plantas tendrían unos 50 centímetros de alto. Me sentí impulsado hacia el centro mismo de ese trigal que se mecía en la suave brisa de la noche, y de repente estaba recitando para mí la figura bíblica literaria de la cosecha. He aquí os digo, dijo el Señor Jesús, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado a sus labores. Juan capítulo 4 versículos 35 al 38. Con los ojos de la imaginación me representé a cada espiga de trigo como un muchacho de las calles de la ciudad, ansioso de comenzar de nuevo, y luego me volví, extendí la vista hacia la iglesia, hacia la casa pastoral en donde Wynne y mis 3 hijos se hallaban a salvo, felices, seguros en su vida en una iglesia de campo. Pero al estar allí de pie y contemplarlos, una serena y suave voz interior me habló con la claridad de un amigo que hubiese estado cerca. La iglesia ya no es tuya, me dijo. Debes irte. Miré la casa pastoral y la misma voz interior me dijo: este hogar ya no te pertenece, debes irte. Después, y con la misma voz suave, lenta e interior, le respondí: sí, Señor, iré. Me dirigí a la casa pastoral. Después de allí estaban esperándome Wynne. Vestía ropas de cama, pero podía observar en su rostro que algo le había estado ocurriendo a ella también. ¿Qué te pasa, Wynne? ¿Por qué? ¿Tienes algo diferente? David, me dijo Wynne, no tienes que decírmelo, ya lo sé. Tú vas a dejar la iglesia, ¿verdad? Tienes que irte. Me quedé mirando a Wynne durante un largo rato antes de responderle. A la luz de la luna que se filtraba en la alcoba de la casa pastoral, podía ver el reflejo de una lágrima en la comisura del ojo. Yo también oí la voz, David, dijo Wynne. Nos vamos a ir, ¿verdad? En la oscuridad le estreché entre mis brazos. Sí, mi querida, nos iremos. El domingo siguiente se cumplía el 5º aniversario de nuestro pastorado en la iglesia de Phillipsburg. Me puse de pie detrás del púlpito esa mañana y miré los rostros de las personas que conocía tan bien. Amigos míos, les dije, probablemente esperan que pronuncie hoy un mensaje aniversario. Como ustedes saben, estos han sido 5 años extraordinariamente felices, maravillosos para mí, para mi esposa y para nuestros hijos. 2 de nuestros niños nacieron aquí en Phillipsburg. Recordaremos siempre estos años como una época especial de íntima amistad.
Pero algo extraordinario ocurrió el miércoles pasado, algo que tiene solo una explicación. Les narré entonces lo que me aconteció en el trigal y de la asombrosa experiencia paralela de Wynne dentro de la casa pastoral. Les dije que no tenía la más mínima duda de que era la voz de Dios y de que tendríamos que obedecerla. No podría responder a sus preguntas respecto del lugar a donde nos dirigiríamos. Sospechaba que sería Nueva York, pero no estaba seguro. Todo lo que sabía era que debíamos dejar Phillipsburg de inmediato sin demora. Qué maravilloso es vivir esta vida del espíritu. Esa misma tarde, cuando regresé a la casa pastoral, comenzó a sonar el teléfono. Uno de los llamados era del estado de Florida, de un pastor que me decía que no podía desechar un intenso impulso de llamarme por teléfono y de invitarme a que viniera inmediatamente y realizara para él una serie de cultos de retiro. Recibí un llamado, luego otro. Y antes de que pasara el día me encontré comprometido a celebrar cultos por 12 semanas enteras por todo el país. En el espacio de 3 semanas habíamos guardado en depósito nuestros muebles y nos habíamos trasladado de la casa pastoral a 4 habitaciones en la casa de los padres de mi esposa. Y luego partí. Por el resto de este verano y parte del invierno siguiente realicé campañas también en varias ciudades y pueblos del país. Tenía que reírme de mí mismo. Medía la distancia a cada nuevo sitio, no desde donde me encontraba en ese momento, sino desde la ciudad de Nueva York. La ciudad me atraía como un imán. Siempre que me era posible, elegía cultos que me llevaran cerca de aquella ciudad inmensa, congestionada, llena de angustia, que yo amaba en forma tan especial. A mediados del invierno de 1960, uno de estos compromisos de predicción me llevó a la ciudad de Irvington, en Nueva Jersey. Me hospedé allí con un pastor llamado Reinaldo Yaque y le conté cómo se lo contaba a todos respecto de algunas de las experiencias por las cuales había pasado en Nueva York. El señor Yaque se mantuvo sentado en el brazo del sofá durante una hora, escuchándome intensamente y formulándome preguntas. David, me dijo finalmente, me parece que las iglesias necesitan un predicador que dedique todo su tiempo a las pandillas de Nueva York. Quisiera saber si usted me permitiría que hiciera varias llamadas telefónicas a fin de ponerme en contacto con amigos de la ciudad. Uno de los hombres a quien llamó fue a Stanley Berg, copastor de la iglesia Glad Tidings Tabernacle en la calle Oeste 33, cerca de la estación Pensilvania. Se organizó un culto en el subsuelo de la iglesia del señor Berg, a la que asistirían ministros evangélicos interesados. Fue un culto sencillo. Alguien leyó una carta del comisionado de policía Kennedy instando a las iglesias a adoptar una postura más vigorosa en asuntos que afectan a los jóvenes. El señor Berg se puso de pie y habló un poquito respecto de la labor que yo había estado haciendo. Luego yo me levanté y hablé acerca de la dirección que yo pensaba que podía tomar ahora el trabajo entre los jóvenes. Antes de que terminásemos aquella reunión había nacido un nuevo ministerio, puesto que su propósito principal era alcanzar a los jóvenes y muchachas con el mensaje del amor de Dios. Llamamos a ese nuevo ministerio Evangelización de la Juventud. Ya había estado involucrado en esta labor, de manera que por votación se me nombró director de esta creciente organización. Un capitán de policía llamado Pablo Dilena, miembro de la iglesia del señor Berg, fue elegido por votación secretario tesorero. Pobre Pablo no se hallaba en la reunión para defenderse. A continuación surgió el asunto del dinero. Fue resuelto en forma muy sencilla. Calculamos que para oficinas, gasto de impresión, salarios y demás, un presupuesto de $20,000 sería lo mínimo, de manera que nos asignamos un presupuesto de $20,000. Naturalmente, no teníamos dinero en efectivo, como lo descubrió nuestro secretario tesorero unos momentos después, cuando Stanley Berg lo llamó para informarle de su victoria en la elección. Pablo le dijo al pastor Berg, tengo buenas noticias para ti. Acabas de ser elegido tesorero de la evangelización de la juventud. David Wilkerson es tu director en esta lucha para el bien de los jóvenes y sin duda te alegrarás de saber que tienes un presupuesto de $20,000 para el primer año. El capitán Dilena contestó, ¿quién es David Wilkerson? ¿Quién tiene los libros? ¿Dónde está el dinero? Pablo, dijo el pastor Berg, no tenemos libros, no tenemos dinero, y David Wilkerson es un predicador de las montañas de Pensilvania, que tiene la convicción de que su esfera de trabajo es Nueva York. Pablo soltó la carcajada. Todo eso suena tan ingenuo, dijo. Somos ingenuos, Pablo, respondió el pastor Berg, tan ingenuos como David cuando se enfrentó con Goliat, sin otra cosa que una honda, una piedra pulida y la convicción de que luchaba por la causa de Dios.